Bueno, a modo, para aquellos que van entrando y que probablemente nos están escuchando y estábamos un poco en modo silencio, estamos esperando 2 o 3 minutos que se terminen de conectar algunos más de los asistentes a la conferencia y ya vamos a dar inicio a la conferencia. Ahí te contesté, Said. Excelente, gracias. Bueno, ¿les parece si vamos comenzando? Silvina, si querés abrir tu micrófono, ¿te parece? Bien, bárbaro, Luciano. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de toda la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, quiero darles la bienvenida a esta clase magistral que vamos a dar comienzo muy breve. Y si bien la clase la estamos organizando desde la Escuela de Gobierno, puntualmente queríamos destacar la participación de dos programas. Por un lado, la maestría en Relaciones Internacionales que estamos lanzando este año, y por otro lado, lo que es el Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia. Así que yo ahora le voy a dar la palabra a Silvina para que ella haga una breve presentación de lo que es nuestra maestría para todos aquellos que estén interesados y quieran conocer más del programa. Bien, bueno, muchas gracias, Luciano. Muy buenas tardes a todos. La idea de esta masterclass es poder presentar temáticas de interés y también presentarlas en el marco de las diferentes actividades que estamos haciendo desde la Escuela de Gobierno. Entre ellas, en este caso, la maestría en Relaciones Internacionales, que estaremos lanzando la primer cohorte la primera semana de junio de este año. Estamos muy cerca al inicio. Solo para comentarles un poquito sobre esta nueva carrera de posgrado que estamos lanzando. Nuestra maestría en Relaciones Internacionales está orientada a aquellos profesionales que quieran adquirir competencias para que se puedan desenvolver con soltura en el ámbito internacional. Un diferencial importante quizás con otras propuestas académicas es que tiene un enfoque muy profesional, muy práctico, y que justamente la idea es que los participantes puedan adquirir un conocimiento interdisciplinario en las relaciones internacionales y que lo puedan poner en práctica, ¿no? Que desarrollen aquellas capacidades para poder realizar diagnósticos, aquellas capacidades para poder
diseñar e implementar planes de acción, ya sea en el sector público, privado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y siempre con este enfoque multicausal propio de la disciplina. Así que bueno, los invitamos a los que les interese a conocer más de la maestría. Estaremos haciendo unas reuniones informativas. Hay una este viernes a las 16 horas y hay más la semana que viene. Yo les voy a dejar en el chat la información para el que esté interesado. Pero bueno, cualquier consulta estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Silvina. Yo simplemente comentar un poco en mi rol de director del Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia. Estamos en un programa de relanzamiento del centro, estamos generando varias iniciativas. Esta temática que hoy nos da cita es la segunda reunión que tuvimos. Tuvimos un parate en el medio, producto de esta pandemia que nos ha afectado a todos. La primera fue una charla en la cual presentamos una serie de programas de formación de posgrado para Taiwán. Y nuestra intención es mantener esta presencia mes a mes con diferentes charlas, ya sea sobre becas en países del este asiático o bien sobre temáticas específicas. El centro se fundó hace 5 años, en el año 2015 exactamente. Desde entonces viene convocando anualmente a diferentes seminarios, programas ejecutivos, y en este momento también estamos comenzando a articular lo que va a ser un programa orientado a negociaciones con economías del este asiático, dando particular enfoque no solamente desde lo económico, desde las relaciones internacionales, sino también incorporando la interculturalidad como un factor clave para poder llevarlas adelante. Así que en breve también van a estar escuchando un poco sobre todo esto. Ahora sí, para no demorar mucho más la charla, yo le voy a dejar la palabra a nuestro coordinador, que es un colega y ya un amigo, Said. Muchísimas gracias por estar hoy coordinando el panel, así que te dejo a vos la palabra. ¿Qué tal, Luciano? Todos, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Espero que estén todos bien. Simplemente comentarles, va a haber diferentes rondas de cada uno de los expositores. Yo voy a estar recibiendo todas las preguntas que tengan. Mi nombre es Said Chaya, me pueden buscar ahí en el chat. Me hacen las preguntas de manera privada, por favor. Y sobre el final del ciclo vamos a ir repasando algunas de esas preguntas junto con los académicos que nos acompañan hoy, ¿les parece? Así que bueno, cualquier cosa me buscan en el chat ahí, Said Chaya, y me mandan la pregunta por privado que tengan para el panelista que ha llamado la atención, o puede ser una pregunta también para todo el panel. ¿Sí? La primera intervención va a venir de la mano de Alejandra Conconi, que es licenciada en Estudios Orientales por la Universidad de El Salvador, realizó una maestría en Antropología Social. Doctoranda en Antropología por la Universidad Nacional de San Martín, es investigadora del Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Así que, Alejandra, estamos con vos. Ahí veo que tenía que ponerme el sonido. Bueno, muchas gracias, Said. Gracias a todos y todas los que están participando. La verdad que les agradecemos su presencia. Bueno, para resumirles, nuestra idea de hoy, cuando pensamos en el título de configuraciones culturales y control estatal, utilizamos este concepto de las configuraciones culturales de alguna manera porque, bueno, como analistas del este de Asia, entendíamos que reducir a una única dimensión la comprensión de por qué en países como China, Corea, Japón se pudo mitigar con tanto éxito esta pandemia, nos parecía que era imposible reducirlo a una dimensión como la cibervigilancia o el control estatal. Y bueno, por esta razón, hoy de modo divulgativo, les voy a presentar algunas categorías y algunas dimensiones que entendemos que son preexistentes a la proliferación de la pandemia en China, ¿verdad? Entonces, en primer lugar,
bueno, también para presentarme, yo fui becaria del gobierno chino, viví en el año 2009 y 2010, y bueno, y en otras oportunidades, y me tocó vivir en el año 2009 lo que fue la gripe porcina. A mí me impresionaba como extranjera el acatamiento social que encontré en el campus y con todos mis compañeros, tanto extranjeros, digamos, no los extranjeros, sino los compañeros chinos. Bueno, y al consultarles a ellos, lo que me decían era, bueno, nosotros fue muy duro cuando tuvimos que atravesar SARS en el año 2002 y 2003. Como experiencia, SARS dejó en la memoria colectiva de la población china una memoria muy fuerte de cómo era un control estatal. Y a mí me llama la atención porque cuando vamos a ver, hacemos un comparativo de los números, la cantidad de personas que murieron por la gripe SARS fue aproximadamente 800 personas. El número es mayor con la gripe porcina, y realmente no tiene comparación con los números que hoy estamos teniendo con esta pandemia, que están proyectados en la pantalla. De manera que bueno, que nos encontramos por un lado esto, como antecedente, un antecedente muy importante en la memoria histórica, sobre todo en el siglo XX, de lo que había sido la experiencia colectiva de acatar un control estatal. Por otro lado, me parecía muy interesante, muy importante destacar cuáles son las prerrogativas y el contexto que impone vivir en el país con la población más grande del mundo. Y esto es algo que, si bien la población de China es mucho mayor a las de Corea y Japón, que después mis colegas van a presentar, sí, todos los países de esta región tienen como característica la superpoblación y la alta densidad de población. Y esto como condición preexistente, digamos, esto era algo preexistente a la pandemia, y la superpoblación, que es algo difícil de comprender desde estas latitudes. Imagínense que los ejemplos que les voy a dar digamos, no son reales, no son exagerados y no son habituales, pero en China, en las afueras de Beijing, ha habido embotellamientos que duraron 10 días seguidos. Estoy hablando camioneros que durante 10 días quedaron varados en un lugar sin poder moverse, o experiencias personales que tiene cualquier persona, como puedo ser yo o algunos de ustedes que hoy están escuchando, y que nos ha pasado en el transporte público en ciudades como Beijing, pero la verdad que, bueno, Beijing ni siquiera es la ciudad con más población de China. Hay decenas de ciudades que tienen más de 15 millones de habitantes y donde uno queda a veces atrapado en la multitud. Bueno, dicho esto, un poco el contexto que impone la superpoblación es una inteligencia social que la podemos ver en los museos de planeamiento urbano que están en todas las ciudades importantes de China, donde vemos que hay toda una inteligencia puesta al servicio de que, por ejemplo, en un campus, los profesores y sus familias, a veces los médicos que atienden en el hospital del campus, ¿no? Todo está vinculado, por ejemplo, a que traten de vivir en el mismo lugar. Mucha gente que trabaja en fábricas vive en el mismo lugar, porque el problema de movilizar a muchas personas en el transporte, de nuevo, es algo preexistente a la pandemia. Bueno, por otro lado también, y voy a ir abriendo el chat, porque bueno, veo que hay comentarios, bueno, vamos a ir viendo después los comentarios para... digamos, por si puedo ir aclarando algo en el camino. Bueno, por otro lado, me parecía interesante cuando pensamos de manera amplia en lo que es el control estatal, y no solamente el control estatal para esta pandemia, cuando reflexionaba en las primeras semanas de lo que fue la proliferación del coronavirus, la gran política estatal en la que me ponía a pensar es la de las políticas vinculadas con la ley del hijo único, que estuvo en vigencia entre 1980 y el año 2015, y bueno, hoy se ha flexibilizado, pero pensemos en todas las políticas que hubo alrededor del cumplimiento de esta ley, y que tienen que ver con vasectomías, ligaduras masivas de trompa,
planes, abortos para casos de embarazos no deseados, y todas las condiciones, ¿no?, para la aplicación de estas políticas. Entonces, bueno, podría mencionar muchas más, pero me parecía interesante pensar, bueno, ¿qué es, en definitiva, para una población que durante décadas tuvo controles tan estrictos como vinculados a algo tan íntimo como es la sexualidad y como es la cantidad de hijos que uno va a tener? Imagínense si eso lo contrastamos a tener que estar 5 semanas en cuarentena, ¿no? Un poco para poner en contexto, ¿no?, lo que significa vivir en sociedades donde el control estatal es mucho más presente, constante, a lo largo de los años. Por otro lado, algo que seguramente Marian también va a desarrollar y que tiene que ver con la relación, con la autoridad que podemos encontrar en las sociedades del este de Asia. Y digo del este de Asia porque tradiciones como el confucianismo, digamos, a través de su fundador Confucio, que vivió hace 2500 años, esta es una tradición que se esparció por el este de Asia, por Corea, por Japón, Vietnam, etc. Y es una tradición que está muy vigente hasta el día de hoy. Si nosotros pensamos cuando China tiene que crear en el siglo XXI institutos que emularan a la Dante Alighieri o al Instituto Cervantes de España, creó los institutos Confucio, ¿no?, para que veamos lo vigente que es esta figura. El confucianismo como tal, entendido como la relación textual con un texto para la realización de ritos, que era como sucedía en el pasado, no existe hoy en China, pero sí el tipo de pensamiento por el cual las relaciones interpersonales, familiares, entre gobernadores y mandatarios son siempre relaciones atravesadas por jerarquías muy bien demarcadas. Y que esto es algo que cuando los que hacemos trabajo etnográfico, investigación de campo, en mi caso, en las empresas chinas, vemos como constantemente están las nociones en los discursos de quién es el líder, quién es el número 1 en la empresa, el número 2, ¿no? Bien claras esas estratificaciones. Y cuando menciono el confucianismo, digamos, podrían salir muchas ramas de esto, como dimensiones que son importantes para entender valores que hay en la sociedad y que generaron de alguna manera mayor acatamiento, que por ejemplo cuando veíamos las noticias y veíamos en el estado de Florida, en Estados Unidos, que había fiestas electrónicas en la playa, ¿no?, por parte de jóvenes. Y una cuestión que tiene una raigambre confuciana tiene que ver con el lugar que ocupan los ancianos y los adultos mayores en la familia, tanto en China, pero también en Corea y en Japón. Hay un dicho chino que dice que tener un anciano en una familia es tener un tesoro. Entonces, imagínense si nosotros comparamos con lo que fueron algunas políticas públicas, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que se restringía la movilidad de personas de más de 70 años, de alguna manera, se llegó con estas políticas a infantilizar en nuestra sociedad al adulto mayor. Mientras que para lo que han sido mis interlocutores, y esto lo podemos ver también a través de muchas fuentes, el anciano es en China y en varios países de Asia un reservorio de sabiduría. Es a quien acuden los hijos para consultar cuestiones muy importantes, muy estructurantes de la vida, como por ejemplo la carrera que van a estudiar. Entonces, realmente, no es menor en sociedades como la China que se enferme o que sea vulnerable un anciano. Bien, después voy bastante rápido para cumplir con el tiempo. Después hay toda una cuestión que me parecía interesante y que está vinculada con la memoria histórica ya de la República Popular China, y que tiene que ver con lo que podemos llamar las gramáticas del sacrificio. Las gramáticas del sacrificio, como definición, tiene que ver con todas estas narrativas que son muy comunes
en la generación que nació y que se crió en todo el contexto de la revolución cultural. Estamos hablando entre 1966 y 1976, entre mis interlocutores, mis entrevistados de mi investigación de tesis, siempre me mencionaban a los que crecieron en la década del 60, sobre todo 70, como una generación muy traumatizada y una generación que se llamaba una generación perdida, porque por las políticas que hubo dentro de China no tuvieron las mismas posibilidades de educación, de inserción laboral, que sí tuvo la generación siguiente. Entonces, estas gramáticas o narrativas son muy fuertes porque constantemente los más jóvenes, y por jóvenes me refiero, bueno, lo que en China se llama la generación del 80, los nacidos en la década del 90, que ya es la generación del hijo único, crecieron escuchando discursos muy fuertes de sus padres, hablándoles de la importancia del sacrificio, pero no de cualquier sacrificio, de un sacrificio orientado a lo que es anteponer ciertos deseos individuales en pos de la nación china, ¿no? Porque estas son también narrativas que están muy, muy vinculadas con narrativas contemporáneas nacionalistas. Entonces, bueno, y esto también se entreteje con, cuando hablamos, digamos, de estas narrativas del sacrificio, también están muy vinculadas con los discursos y valores de autodisciplina, que también son muy fuertes. A mí, digamos, como a veces el interés a los que estudiamos antropología, nos interesa mucho, bueno, el comportamiento humano, las corporeidades, decir, bueno, ¿por qué me voy a vivir a China y observo que a veces hay un comportamiento que observamos empíricamente distinto ya a veces entre los niños? Y bueno, ya me pareció interesante, digamos, muchísimas veces le he preguntado a mis entrevistados, bueno, ¿cómo se logran esas disciplinas? Y entonces esas disciplinas son algo que digamos, que están vinculados con la pedagogía, con la forma de escolaridad, con la crianza, en los primeros años de vida, y que están también vinculados, ¿no?, con estas tradiciones, digamos, del confucianismo, entendido de manera amplia. Entonces, bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no?, de una frase que me decía una amiga y entrevistada china, que ella me decía, bueno, para mí es muy importante que mi hijo vaya constantemente a hacer deportes, o me decía, mira, cuando yo era chica y vivía en Beijing, si nevaba me sacaban a la nieve a hacer ejercicio, porque mis papás tenían esta idea de la templanza, ¿no?, de trabajar la voluntad y la autodisciplina por el temor de que no tuviéramos la capacidad de persistir una y otra vez ante las dificultades que podemos llegar a tener en la vida. Y pensando un poco, ¿no?, digamos, en relación a estas dos cosas, ¿no?, las narrativas, a la gramática del sacrificio y a la autodisciplina, también hay otra categoría que encontré en campo, y bueno, y que está en la literatura también, y que tiene que ver con, en chino se dice "chi ku", que es comer amargura. Hay muchos refranes típicos con esta frase. Esta es una frase que, bueno, que tiene que ver con periodos de hambruna en la década del 70, donde la población realmente, bueno, vivió ante una gran escasez material, escasez de alimentos, con una gran cuota de sacrificio familiar a nivel laboral, con controles estatales muy rígidos. Entonces estaba esta creencia que me compartieron muchos entrevistados, de que este estereotipo de que los chinos tienen una gran fuerza psicológica, y de esto se trata el comer amargura, de poder, hablando mal y pronto, bancarse situaciones de mucha dificultad, en parte por las experiencias también de la historia antigua, pero sobre todo de la historia reciente. No sé cómo estoy, Said, con el tiempo. No te puedo escuchar pero bueno.
Bien, cerrando. Bueno, para cerrar, como ven, nos parecía entonces interesante, nos parecía importante, más que interesante, no reducir entonces a, como, digamos, como se habló mucho en los medios de comunicación actuales, a hablar constantemente de la cibervigilancia, ¿no? Entender que hay factores históricos, de valores, de sedimentaciones milenarias, ¿no? Que nos van explicando el comportamiento que tiene una población. Me parecía interesante como para cerrar también mencionar como caso intercultural muy interesante lo que fue el uso de tapabocas. No sé si todos tienen presentes las idas y vueltas que hubo en la agenda mediática en Argentina, con la OMC, con los médicos que iban a todos los canales de televisión, con respecto, todos hablaban de que no había que usar barbijos, ¿no? Y finalmente terminamos hoy como política pública, hace un par de días, todos usando tapabocas. Y esto para mí era interesante porque, de nuevo, el tapabocas que es algo que ayudó muchísimo a lo que fue un esparcimiento menor en países de Asia, es un instrumento, de nuevo, previo a esta pandemia y que tiene que ver con la gran contaminación que hay en el aire en Asia y que muchos no quieren respirarla, o con muchísimas otras cuestiones que, digamos, que después podríamos desarrollar. Bueno, no me quiero extender más, así puede seguir Marian. Said, no se te escucha, acordate de poner el micrófono. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Bien, muchas gracias Alejandra. Vamos a seguir con la presentación de Marian. Marian Moya es antropóloga graduada de la Universidad de Buenos Aires y doctora en sociología por la Universidad de Rikkyō de Tokio. Ha sido asesora del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, muchas gracias, Said. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para participar en esta actividad y a la Universidad Austral también por generar estos espacios que son tan importantes para quienes trabajamos temas de Asia y todavía hay que desarrollar mucho en este campo a nivel local. Bueno, yo voy a proponer algunas reflexiones sobre los factores culturales de Japón como recursos para enfrentar la pandemia. Y la pregunta que surge es si los factores culturales efectivamente son tan importantes como para dotar de recursos a las poblaciones, o bien para evitar situaciones de contagio, o por el contrario, para profundizar las causas de contagio y fallecimientos al contribuir con la difusión del virus. Esto tiene que ver con los discursos que circulan y marcan contrastes, por ejemplo, entre países que hacen las cosas bien en relación a la pandemia, como los países nórdicos, Canadá, Japón, Corea del Sur, versus los países que no hacen las cosas tan bien, como los ejemplos de España e Italia. Y donde está también el miedo de Argentina, ¿no? Por compartir rasgos culturales con estos países. Pensando en los países que nos convocan en esta charla, que son China, Corea del Sur y Japón, comparten muchos rasgos culturales, como dijo recién Alejandra, y también comparten el confucianismo, que en Japón, al igual que en China, como recién explicó la colega, también tienen mucho que ver con estas configuraciones culturales, tienen que ver también con digamos, configuraciones sociopolíticas, en este caso en Japón. En Japón, el confucianismo fue un sistema filosófico, casi no llegó a tener derivaciones religiosas, y los principios confucianos que recién mencionó Alejandra, como la devoción y la lealtad a los superiores, el desarrollo de la virtud, la disciplina y la autodisciplina, obedecer las reglas, el sentido del deber, también están presentes en Japón. Y otro rasgo de confusión importante en Japón, que también lo mencionó Alejandra, es la constitución de familias estables, con una cabeza de familia, un padre, una figura paterna fuerte que cuida a sus hijos, y también dentro de esta estructura familiar es muy jerarquizada. Hasta los hijos mayores tienen una jerarquía superior con respecto a los hermanos menores. Este modelo familiar se traslada al Estado, y el Estado japonés se concibe también como una gran familia. Y además, este modelo familiar se puede encontrar en todas las instituciones de la sociedad japonesa,
desde la familia, pasando por la escuela, la universidad, la empresa, hasta el Estado. Otro sistema importante en Japón, además del confucianismo, es el shintoísmo. Este sí es un sistema religioso. Shintoísmo viene de Shinto, que es el camino de los dioses, y es la religión propiamente japonesa, ¿no? Es original de Japón, es una religión animista, y tiene mucha importancia porque desde el shintoísmo se construye el relato del surgimiento de la familia Yamato, ¿no? La familia imperial. Los tres aspectos centrales del shintoísmo son la valoración de la belleza de la naturaleza, la preservación de la armonía entre la naturaleza, los humanos y los dioses, y los rituales de purificación. Estas dos últimas características, esta preservación de la armonía y los rituales de purificación, que tienen que ver con cierta, digamos, obsesión por evitar todo lo que pueda ser contaminante, tienen que ver con las actitudes de la sociedad japonesa frente, bueno, a la vida en general, y en este caso con respecto a esta coyuntura de la pandemia. Bueno, como dijo Alejandra, estos pensamientos, si bien vienen desde el siglo VI, fueron consolidándose juntamente con el budismo, como los tres sistemas de pensamiento que son las bases de la configuración sociopolítica y también cultural de Japón, son vigentes, están activos en la sociedad japonesa y penetran todos los ámbitos de la vida cotidiana. Ahí donde se pueden encontrar las raíces culturales que se atribuyen a Japón en sus formas de combatir el coronavirus. Yo lo que hice fue tomar como punto de partida ciertos discursos que se encuentran en los imaginarios acá, en nuestro contexto local, en Argentina, en relación a cómo se enfrenta y cómo se transita la situación de la pandemia en los países de Asia. Y en relación con este tema aparece a menudo la palabra colectivismo, pero depende de quién esté hablando, el argumento tiene distintos significados, ¿no? El argumento se polariza, digamos. Algunos dicen que el colectivismo es propio de regímenes autoritarios, ¿no? Incluso algunos, he escuchado que lo toman como sinónimo de socialismo. Y en este caso, en regímenes como el chino, que no se respetan las libertades individuales de sus gobernados y se les indica todo lo que deben hacer en el contexto de la pandemia. El gobierno sería como un papá que dice lo que hay que hacer. Otros, que están en la vereda de enfrente, sostienen, por ejemplo, que en el caso de Japón, el colectivismo salva a la sociedad porque genera conciencia de cuidado del otro, lo que no sucedería en una sociedad individualista como la nuestra, por ejemplo. El punto está en que estos argumentos se expresan, circulan de manera descontextualizada de los marcos interpretativos que aparentemente pueden, digamos, aparecer como filosóficos o culturales, pero no son, son más bien políticos e ideológicos. Muchas veces si raspamos un poquito esta fachada o esta cáscara de lo filosófico, lo cultural, va apareciendo el trasfondo político de la cuestión. Bueno, en relación a cómo podemos identificar el confucianismo en Japón en relación a la pandemia, aparecen los mismos elementos que mencionó Alejandra, y ella mencionó este concepto de comer amargura. En Japón hay un concepto muy parecido que es gaman, en japonés. Es un concepto muy instalado en la sociedad japonesa, es un comportamiento esperado que significa soportar cualquier sufrimiento, por más profundo y terrible que sea, soportarlo con paciencia. En este sentido, también los japoneses muchas veces toman, estoy diciendo algunos elementos que después vamos a encontrar en las actitudes políticas y también desde la ciudadanía en relación a la pandemia. A los japoneses les cuesta mucho tomar decisiones, por dos cosas. Por un lado, porque tienen esta devoción al superior o esta lealtad al superior. Hay que consultar si quien está por encima nuestro en la jerarquía está de acuerdo con la decisión que se va a tomar o no. Y por otro lado, porque los japoneses tienen aversión al riesgo, digamos. Entonces tardan mucho tiempo en tomar una decisión porque tiene que ser la mejor decisión, y para eso planifican al máximo
antes de actuar, ¿no? Esto también tiene que ver con las medidas que se adoptaron en Japón en relación al coronavirus, que ahora voy a mencionar brevemente algunas. En los medios argentinos, bueno, se tomó en los medios argentinos y también en algunas, se expresaron algunas opiniones en el espacio público, digamos, sobre el excepcional caso japonés, en esos términos. Y el problema es que estas opiniones o estas reflexiones se construyen sobre una perspectiva romántica e idealizada de Japón. La variable cultural puede ser un factor condicionante de ciertos comportamientos, puede tener cierto grado de injerencia sobre estos fenómenos, pero la variable cultural no agota la explicación sobre las decisiones de Estado, ni tampoco sobre los comportamientos de la ciudadanía. En estos discursos locales sobre Japón, en este caso, se mencionan conductas o comportamientos que efectivamente existen en la sociedad japonesa, ¿no? Y que contribuyen a lidiar mejor con el coronavirus. Por ejemplo, los saludos con reverencias, donde no hay contacto físico, de abrazos o besos, cuando antes de entrar a la casa se sacan los zapatos y se utilizan pantuflas o los pies descalzos para no llevar la suciedad exterior, el uso del barbijo ante la mínima señal de fiebre, de resfrío, de alergia, y hasta los japoneses se bañan antes de bañarse, lo cual puede parecer ridículo, pero no es nada ridículo, porque en realidad se dan una ducha de mano antes de entrar a lo que se llama el ofuró, que sería como la bañera, una bañera con agua muy caliente, que más que para limpiarse, es para eliminar toxinas y relajarse. Entonces la ducha sirve como para no ensuciar esa agua que tiene que quedar limpia del ofuró. Entonces, acá vemos cómo la necesidad de purificar que viene del shintoísmo tiene que ver con eliminar toda contaminación. Y al igual que mencionaba recién Alejandra con respecto a los niños, en Japón los niños desde la escuela primaria limpian el aula todos los días, sirven el almuerzo a sus compañeros, van rotando para hacer estas actividades, y de esta manera se van preparando para la vida adulta. Digamos, en ese proceso de socialización van incorporando los mismos patrones de convivencia y de respeto por el otro que va a asignar la sociedad japonesa. Todo esto es verdad, y es así, pero lo que pasa en Japón es esto y un poco más. En Japón hubo un tweet viral que obtuvo casi 42.000 likes, donde se hacía como un listado de hábitos, comportamientos japoneses que coincidían con esto que acabo de mencionar de los discursos en Argentina. Y esto, el uso del barbijo, el poco contacto físico, no usar zapatos dentro de casa, etc. Todo esto se atribuye, gracias a estas costumbres, se puede explicar el lento avance de la epidemia en Japón. Sin embargo, los especialistas en medicina de Japón, incluso los que asesoran al gobierno, son reacios en atribuir la difusión o no del virus a causas culturales, porque dice que esto podría ser contraproducente. Podría resultar peligroso que los japoneses se confíen demasiado en sus pautas culturales para combatir el virus. Y el problema real de Japón, denuncian los especialistas, es la falta de testeos suficientes. En este caso sí puede haber un elemento cultural en relación con los testeos, porque en Japón tener un resultado positivo para el COVID-19 puede causar problemas. Por ejemplo, si tengo un resultado positivo y fui a la empresa o a la fábrica, todos mis compañeros tienen que dejar de ir y empezar y entrar en cuarentena. Entonces, esto generaría lo que Ruth Benedict llama vergüenza social en Japón. Esto también tiene que ver con esta obsesión por evitar el conflicto, ¿no? Priorizando escenarios donde prime la armonía y a pesar de esto que está en la configuración cultural, en Japón también hubo historias de discriminación por otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, o cuando fue el desastre de Fukushima, hubo algunos niveles de discriminación hacia las personas que habían sido expuestas a la radiación.
Otro tema interesante, me está diciendo que me quedan 4 minutos, pero necesito redondear porque si no me quedo a mitad de camino. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Sí, tranqui, cerrá bien. Bueno, en primer lugar, hay un tema que aparece en los discursos acá, que es la obsesión por el trabajo de los japoneses. Y en este sentido, una de las paradojas que emergieron en esta coyuntura del COVID-19 fue la necesidad del teletrabajo. Y a pesar del orgullo japonés por la innovación tecnológica, apareció a través de un tuit también una denuncia de que en Japón todavía se seguían usando el fax y el hanko, ¿no? El sello que reemplaza la firma en nuestros países, ¿no? Los japoneses usan un hanko, un sello. Y esto parece que lo atribuyen a que hay muchos empleados mayores que se resisten a incorporar o adaptarse a las nuevas tecnologías. Un médico en realidad usó Twitter para denunciar que ante el requerimiento legal de que los hospitales y las clínicas completen documentos que tienen que ser mandados a los centros de salud pública, con la información para monitorear el avance de la enfermedad, lo tienen que hacer por fax y antes esos documentos los tienen que escribir a mano. Entonces, ante la ridiculez de ese procedimiento, este médico tuiteó la situación, tuvo mucho apoyo y ahora están pensando en implementar un hanko virtual para que pueda ser aplicado a cualquier tipo de documento online. Por otro lado, bueno, en Japón se trabaja muchas horas en la oficina, hacen muchas horas extras, a veces hasta se quedan a dormir en la oficina. Entonces, el tema del teletrabajo a muchos los puso contentos. A pesar de que pensamos que la sociedad japonesa es muy conservadora y les cuesta el cambio, lo que se está percibiendo es que esta coyuntura del COVID-19 los está obligando a cambiar y la verdad que se sienten a veces más satisfechos con los cambios que vienen. No lo pueden haber hecho quizás de otra manera y la excusa de la enfermedad permite flexibilizar ciertas costumbres. En el caso del trabajo también es importante un tema que es el karoshi, ¿no? Que es la muerte por el trabajo, por exceso de trabajo. Y una investigación del Estado en el 2016 reveló que 1 de cada 5 empleados en Japón estaba en riesgo de muerte. El karoshi es la muerte por empleados que mueren de estrés o de enfermedades relacionadas por el trabajo o que caen en depresión y se suicidan. Entonces, estos cambios de hábitos laborales también es probable que puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo para los japoneses. Bueno, y ahora, por último, para cerrar, quería hacer una referencia a la actuación del gobierno, ¿no? Digamos, para poder de alguna manera contextualizar estos factores culturales en el escenario político. Bueno, la respuesta de Abe frente a la pandemia fue tardía y esto generó muchas críticas, porque el gobierno fue acusado de priorizar la economía sobre el bienestar de la población y la imagen pública cayó. Esto se puso en evidencia cuando Abe insistía en mantener la realización de los Juegos Olímpicos, que no solamente era para obtener rédito político, sino por el estancamiento de la economía, y los críticos de Abe sostienen que tomaban los Juegos Olímpicos como una especie de salvavidas ante el fracaso de las políticas económicas del Abenomics. Quien se puso en contra de la posición tan tímida o tan lenta o tan tibia de Abe fue la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, que presentó una actitud mucho más decidida frente a la amenaza del virus, y la ciudadanía apoyó a Koike, y no solo a la ciudadanía, sino también los otros gobernadores que pedían a Abe que pidiera a las empresas que cerraran, a pesar de que el gobierno central los instaba a esperar. Esto es muy poco frecuente en un país justamente con esta estructura, como decíamos antes, confucianista, donde los subordinados tienen que esperar el visto bueno del superior para poder llevar a cabo una acción, ¿no? Entonces acá también vemos que hay como un cambio cultural interesante. Y por último, bueno, para ir cerrando, ya hay un montón de cosas más para hablar, pero después del desastre de Fukushima, y esto es muy importante también,
el gobierno en ese momento, en el 2011, el gobierno se había negado al principio a admitir el incidente nuclear. Entonces esto generó mucha desconfianza en la población y esa desconfianza persiste hasta hoy. Un rasgo cultural importante es cuando a un japonés se quiebra la confianza, es muy difícil recuperar la credibilidad frente a eso. Para los japoneses esta situación del coronavirus o del COVID es similar a lo que pasó con el desastre de Fukushima y genera una sensación de inseguridad y de mucha incomodidad en relación al gobierno. Por eso más allá de lo que decidía Abe, la misma ciudadanía se autoimpuso el confinamiento a pesar de las resistencias del gobierno. Bueno, también está la situación de los adultos mayores, es un poco lo mismo que planteó Alejandro, así que no lo voy a repetir. Lo último para cerrar, bueno, de hecho, por ejemplo, un miembro del panel gubernamental de expertos en enfermedades infecciosas, un infectólogo, como los que tiene acá Alberto Fernández, en Japón también hay, dijo que gracias a que las personas están cambiando su comportamiento y cumpliendo con las estrictas, requerimientos de quedarse en sus casas, hubo un progreso en relación a la difusión del virus, y la situación está mejorando. Entonces, la variable cultural es importante, y la coyuntura del COVID lo que está demostrando es que si bien la sociedad japonesa es muy conservadora, también es dinámica, donde lo cultural se transforma. No hay una esencia cultural japonesa que está fija, que está congelada, sino que toda sociedad, por más conservadora que sea, se transforma. Y este contexto de la pandemia, si bien es un desafío enorme para Japón, modificar sus hábitos y comportamientos, es una oportunidad para mejorar la calidad de vida en algunos aspectos, por ejemplo, con el tema del karoshi. Y para nosotros, desde afuera, también ver esta realidad desde los mismos contextos donde se producen, nos permite romper con ciertos imaginarios románticos e idealizados y tener una percepción más realista y contextualizada para entender mejor a las realidades socioculturales ajenas. Bueno, gracias, Said. Perdón si me extendí. No, está muy bien. Muchas gracias, Marian, por tu intervención. Vamos a pasar a un diálogo con Luciano, que es experto en estudios de Asia-Pacífico, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y graduado del programa de estudios postdoctorales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Actualmente dirige el Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia. Luciano, a ver si te escuchamos bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos. Recién estaba teniendo algunos problemas con internet, se me cayó la plataforma, por eso dejaban de verme y ahora volví a conectarme. Primero preguntarles si están recibiendo bien el audio. Sí, te escuchamos bien. Seguimos así. Si llegamos a tener problemas con el audio, lo que voy a hacer va a ser desconectar mi cámara para que esté menos pesada la internet y por lo menos me puedan ir escuchando. Bueno, primero muchas gracias a Alejandra y a Marian por las exposiciones, la verdad que sumamente interesantes las dos. Yo tengo un defecto muy grande y mi mujer me lo dice todo el tiempo, es que siempre estoy spoileando la película, o sea, siempre estoy contando el final de la película. Entonces, voy a modificar un poco el orden de lo que yo quería charlar hoy con ustedes y voy a empezar por el final, para no perder la costumbre. ¿Qué tienen de común estas culturas tan distintas, ¿no? Como Japón, China, Corea, incluso podríamos pensar en algunos países del sudeste asiático como Tailandia, Malasia? Hay una alta tendencia a reconocer la autoridad política, ¿sí? Ya sea de un régimen totalitario, de un régimen democrático más recientemente, como puede ser Corea, como puede ser Japón, y que tiene que ver con una tradición milenaria, ¿sí? Y dentro de esa tradición milenaria, a aceptar la autoridad política, esto no quiere decir que no haya revoluciones, por supuesto, podemos mencionar un montón de casos de revoluciones, dentro de esa tendencia, claramente se fueron configurando estos patrones culturales, y el confucianismo es tal vez uno de los más importantes. Dentro del confucianismo, mejor dicho, paralelamente al confucianismo, también el budismo va marcando esta jerarquía, ¿no? De la persona mayor, del jefe de familia, del jefe político, del jefe de la tribu, del gobernante.
Entonces, me parece que en primera instancia ahí tenemos algo que desde Occidente, que estamos siempre acostumbrados a cuestionar la autoridad política, ¿sí? Desde cuando le dijimos a Juan Sin Tierra, bueno, basta, hasta acá llega tu poder político y vamos a hacer el acta de 1315 para limitar el poder del soberano. Eso no tardó mucho más en darse en Oriente. Entonces hay una alta tendencia a... Luciano, no te estamos escuchando. Luciano, no te escuchamos. Nos decías, Luciano, que hay una alta tendencia. Ahora, hay una alta tendencia a aceptar la autoridad política, ¿no? Entonces, dicho esto, ahora sí retomo un poco lo que sería el inicio de mis comentarios, y yo en realidad me formulé 3 interrogantes. Alejandra trataba el tema de China, Marian trató el tema de Japón. A mí particularmente me interesaba analizar el caso de Taiwán y de Corea del Sur, también porque estuve viviendo un tiempo en Corea del Sur, producto de mi profesión. El primer interrogante que me pregunto yo es cuáles fueron las políticas y las medidas que se adoptaron en Taiwán y en Corea del Sur. En segundo lugar me pregunto por qué se pudo actuar tan rápido y tan eficientemente en estos 2 países. Y en tercer lugar, tratar de valorar cuál fue el éxito de esa política de contención del virus. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Taiwán fue uno de los primeros países en reaccionar, y esto no es casualidad. Hay 600 vuelos diarios entre la isla de Taiwán y China continental. Se esperaba que iba a ser el segundo país más afectado después de China, y la experiencia que ya habían tenido con el SARS en el 2003 les hacía entender que tenían que actuar muy rápido. Y de hecho las primeras medidas ya las tomaron los últimos días de diciembre. La estrategia tenía 3 puntos: identificar los casos, contención y asignación de los recursos para proteger la salud pública. En Taiwán, puntualmente, se tomó la base de datos de los seguros de salud y se le integró a la base de datos de migración y aduanas. Ese fue el punto de partida para poder llevar adelante un procesamiento y un análisis de Big Data, ¿sí? A partir de ahí también se utilizó nueva tecnología para el escaneo de códigos de QR, los informes en línea de historiales de viajes, los síntomas de salud de las personas que ingresaban, los controles sanitarios, y se comenzó a utilizar lo que se conoció como la pulsera de viajes, sobre todo para pasajeros provenientes de China, Hong Kong y Macao. También desde los primeros días de enero hubo un razonamiento de las ventas de máscaras. También, y esto es muy importante, entender la decisión política de fomentar la inversión en el sector manufacturero, lo cual permitió incrementar la producción de máscaras de casi 2 millones a 8 millones de máscaras. Por otro lado, el gobierno de Taiwán también ofrecía una asistencia social de $30 diarios, proveía alimentos, libros, a efectos de que la gente voluntariamente también siguiera esta suerte de cuarentena. Desde enero rige una cuarentena de 2 semanas para todas las personas sospechadas que ingresan al país. Y además, la importancia de poder hacer un diagnóstico rápido, ¿sí? Los test tardan 20 minutos en dar positivo o negativo para una persona. En el caso de Corea del Sur, voy un poco más rápido para que nos alcance el tiempo que tenemos disponible. En el caso de Corea del Sur podemos hablar de 2 momentos. El primero sería lo que fue enero y podríamos decir hasta la primera mitad de febrero, en el cual no hubo una respuesta muy rápida de parte del gobierno de Corea, hubo pocos controles, y el principal foco de contagio provino de un grupo cristiano en la ciudad de Daegu, conocido como Shincheonji. Fíjense ustedes que prácticamente más del 70% de los infectados provenían de este grupo cristiano. La rápida respuesta fue la presión que ejerció la sociedad sobre el gobierno. Se juntaron 400.000 firmas para solicitar el juicio político al presidente Moon, ¿sí? Eso marcó un punto de inflexión y un cambio en la política de contención de parte del gobierno de Moon. Ya a partir de mediados de febrero comenzamos a ver que comienzan a adoptarse otras estrategias, ¿sí? Y estuvo concentrada en la ampliación de la capacidad de pruebas de laboratorio masivas y gratuitas, ¿sí? Que no es un dato menor, es decir, tanto en Taiwán como en Corea, era el Estado, ¿sí?, quien estaba detrás de los test de salud.
prácticamente se multiplicó por 10 la capacidad de testeo, aproximadamente 10.000 personas por día eran testeadas. También se recurrió al procesamiento y análisis de Big Data, información sobre el consumo de las tarjetas de crédito, es decir, hubo cierta invasión a lo que sería la esfera privada, ¿sí? Y después lo podemos retomar, porque la semana pasada hubo una decisión de levantar ciertas medidas de cuarentena, y a las 48 horas tuvieron que volver para atrás porque se está esperando una segunda ola. Ahora, ¿cómo se supo o cómo se pudo manejar la circulación de personas? A partir del conocimiento del consumo que tenían por las tarjetas de crédito. Pero esto ponía también, o mejor dicho, llevaba a la esfera pública cuestiones de la vida privada, como puede ser la sexualidad de una persona y eso cómo afectaba sus vínculos laborales, sus vínculos con la familia. Por otro lado, también se llevó adelante la distribución de 5 millones de máscaras en zonas rurales y de farmacias. Hubo una suspensión de clases presenciales, cierre de ferias, congresos, y prácticamente el resto del semestre las clases van a seguir siendo de tipo online. Si bien Corea del Sur no ha cerrado las fronteras ni limitado los movimientos de los ciudadanos de ciudad a ciudad, sí hay una cuarentena obligatoria de 14 días para aquellos individuos que han estado en algún tipo de situación de riesgo. Por otro lado, también se habla acerca de la colocación de pulseras para las personas que han violado la cuarentena, es decir, aquellas personas que tenían que tener estas 2 semanas de cuarentena y que las han violado, ahora se utiliza una pulsera para poder rastrearlos. Y en caso de violar nuevamente esta cuarentena, se habla de 1 año de cárcel y de multas de hasta 10.000 wones, lo que equivaldría prácticamente a 7.500 euros. Por otro lado, un caso muy particular que se da en Corea del Sur es que el 15 de abril hubo elecciones parlamentarias y las mismas no se suspendieron. Es decir, hubo miles de personas que se alinearon en los colegios electorales para votar. Recibieron guantes plásticos, se les aseguró de que mantuvieron la distancia, se tomaba la temperatura antes de que ingresaran a las mesas de votación. El béisbol, que era una actividad recreativa que podemos comparar con el fútbol acá en Argentina, también había sido suspendido y actualmente ya fue retomado, pero se juegan los partidos de béisbol sin gente que asista a ver los partidos. En el caso de Hyundai, suspendió las operaciones en la gran mayoría de las plantas en el exterior y recién ahora ha retomado la producción en la planta de Corea, lo cual todo esto ha implicado de cierta manera un parate para la economía y también supone todo un paquete de medidas económicas que se han adoptado. Ahora bien, paso rápido al segundo interrogante. ¿Por qué se pudo actuar tan rápido y tan eficientemente? En primer lugar, porque el Estado ya estaba presente, ya había un Estado fuerte, ¿sí? Más allá de que muchos de estos países forman parte de la OCDE, tienen discursos donde hablan acerca del libre cambio, del liberalismo, además, esto no ha reducido nunca la presencia de su Estado dentro de sus economías, dentro de sus sociedades, ¿sí? Ya sea para controlar el flujo de movilidad social, como decía Alejandra en su exposición, o ya sea también para intervenir en la economía. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros valorar el éxito de esa contención, ¿no? Y cuando hablo de valorar, me estoy parando desde Occidente concretamente. En primer lugar, me parece que la evaluación de ese éxito, cuando vemos cómo se han reducido los casos de contagio, cómo se ha logrado contener, cómo se ha achicado la curva de contagio y demás, es decir, de que ese éxito es coyuntural. Porque la batalla no ha terminado, porque al día de hoy seguimos sin tener una vacuna, porque hay rebrotes en China y en Corea, como recién mencionaba. El miércoles pasado se había autorizado la apertura de 2.100 sitios, clubes nocturnos en Seúl, se registraron 34 nuevos casos de contagio y por lo tanto hubo que volver atrás y cerrar todos estos sitios. Y la segunda valoración es que si se pudo actuar rápido y de forma tan eficiente, también tiene que ver con esto que venimos hablando, de las configuraciones culturales, ¿sí? Si nosotros desde América Latina, donde tenemos a grandes rasgos todos regímenes democráticos, queremos importar muchas de estas medidas que tienen que ver con un fuerte Estado, con un fuerte control y demás, probablemente lo que vamos a terminar viendo va a ser un estallido social, ¿sí? Porque la idiosincrasia es muy diferente. Y antes cuando hablaba con Alejandra le comentaba un texto que a mí me gusta mucho para tratar de pensar algunas diferencias entre América Latina y Asia,
Es un texto que escribió O'Donnell a principios de la década del 80 para pensar un poco la idiosincrasia del brasilero y del argentino. Y el texto se llama ¿A mí qué mierda me importa? Y en realidad es la respuesta a la pregunta ¿usted sabe quién soy yo? Y la respuesta ¿a mí qué mierda me importa? Y justamente, retomo lo que decía yo al principio de la exposición, que tiene que ver con esta disposición que hay desde lo cultural en los países del este asiático, fundamentalmente, a aceptar esa idea de autoridad política, ¿no? De reconocerla como que, bueno, tiene cierta legitimidad, tiene fundamento y por lo tanto va a tener un alto acatamiento, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en la Argentina quisiéramos pensar medidas de confinamiento, librándolas a la libertad individual de cada uno, bueno, les puedo asegurar que serían muchos los dolores de cabeza que estaríamos teniendo. Desde el vecino que sacude la cucha del perro desde un 6º piso hasta la gente que camina por la calle usando el barbijo como si fuera una bufanda, ¿sí? Esas son cosas que no hay cabida, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esta configuración desde lo cultural. Bueno, sé que hay un montón de preguntas, yo he tratado de ir un poco rápido para comprimir y que tengamos tiempo para charlar. Seguramente Said ha ido anotando algunas de las preguntas y bueno, me parece que está bueno abrir un poco el debate ahora. Y muchas gracias, Luciano. Hay varias preguntas. Vamos a empezar por una pregunta que nos hace Romina. Me gustaría hacerle una consulta a Alejandra. ¿Cómo ve el control de las fronteras internas en China, el hukou y los sistemas de control social dentro de China post-pandemia? Recordá activar el micrófono, por favor. Ahí recordé, sí, Romina menciona el hukou, que es, digamos, que es esta política de control de fronteras dentro de las propias regiones y provincias en China. Digamos, es difícil saber, y yo no soy, digamos, especialista, lo que sí te puedo contar es cómo se han acelerado a través del uso de la tecnología todos los controles que tienen que ver con cibervigilancia de manera muy reciente. Es interesante, digamos, en China a través del WhatsApp que existe allá, que es el WeChat, Weixin. Es una aplicación que si vos la buscás, por ejemplo, en YouTube, vas a ver que se vende como la aplicación por la cual un chino, desde que se levanta hasta que se va a dormir, puede resolver todo, ¿no? Imagínate, es un home banking, haces transferencias, pedís comida, vos a través del celular pedís partida de nacimiento hasta la solicitud de divorcio, ¿no? Como que manejás tu vida hoy en China. Y eso significa, digamos, todo este control estatal muy importante. De todas maneras, no me quiero desenfocar. Vos me preguntaste en relación a las fronteras. Va a haber, digamos, la experiencia actual del COVID y de una mayor cibervigilancia a través de dispositivos, y esto pienso, por ejemplo, en una cámara cada 3 habitantes. Imagínate lo que es, son millones de cámaras que están por todos lados en China, que cuando uno va caminando, yo estuve hace poco y las ves en todos lados, y que tienen capacidad de, digamos, de registrar tu fisonomía. Y una amiga con la que estaba, me señaló como en el aeropuerto esta cámara captó, supo quién era ella, y en la computadora indicaba que ella tenía un vuelo dentro de un par de horas. O sea, digamos, a través de nuestros rasgos saben, digamos, hay conexiones con nuestras cuentas de celulares. Entonces, digamos, podemos prever que va a haber controles todavía mucho más estrictos. Bien, muy bien. Vamos a otra pregunta. Pregunta María, desde Argentina, para el panel en general. Desde Argentina, ¿existe alguna posibilidad de realizar algún reclamo al Estado chino como lo ha hecho Estados Unidos? ¿Quién quiere responder? Sí, Luciano. Muy bien. En realidad yo creo de que hay que ser muy prudente con esto, ¿sí? Más allá del informe de Five Eyes que todos sabemos que está circulando y demás, yo no me voy a poner a defender el régimen de Xi Jinping. Sí me parece de que es necesario actuar con prudencia, ¿sí? Porque de hecho todavía todos estamos esperando saber qué pasó con la planta nuclear en Japón. De hecho todos estamos esperando ver las armas nucleares que supuestamente había en Irak,
Y bueno, es muy fácil levantar la bandera de quién tiene la culpa de todo esto, ¿sí? Hoy la realidad es que manejamos hipótesis, y teniendo en cuenta la importancia que ha cobrado la relación política y comercial con China y la situación actual de la Argentina, yo no creo que nos convenga en este momento levantar algún dedo acusador, ¿sí? Me parece que hay que ser muy prudentes dada la configuración de poder internacional a la que estamos asistiendo hoy en día. Bien. Hay una pregunta acá que quizá la pueden resolver por el chat, porque requiere una escritura. Pregunta Enrique, confucianismo y estructura empresaria en China. ¿Hay papers sobre ese tema? Le pueden sugerir a Enrique algún paper si tienen en la cabeza uno de los oradores, se lo pueden sugerir en el chat, si les parece. Dale, perfecto. Bien. Lo bueno, Sí. lo bueno de estar en la propia biblioteca, que ahora puedo pasarle los nombres. Excelente. Pregunta Roberto, por el fuerte papel de Estado y control, ¿consideran que las cifras de contagiados y decesos son ciertas? ¿No va referida a nadie? No, en general. Bueno, perdón. En Japón hay muchas dudas con respecto a cómo el gobierno está manejando las cifras oficiales de testeos, no solamente de testeos, sino también, bueno, de casos, de fallecimientos, y como decía antes, es uno de los temas que en lugar de reconstruir la confianza de la ciudadanía, está, digamos, profundizando esta falta de credibilidad que tiene la población, el pueblo de Japón frente a la información que proviene del Estado. Y como ya dije, esto quedó a partir del desastre de Fukushima, donde tampoco digamos, por un lado, el gobierno que no bajaba la información precisa sobre la situación, sobre el alcance de la contaminación, de alimentos, del agua, y por otro lado el tratamiento de los medios, ¿no? De los medios de comunicación en alianza con los sectores políticos, también digamos, las críticas o los cuestionamientos iban dirigidos a los medios de comunicación. Entonces la sensación de desinformación generó este malestar, bueno, por lo menos en Japón. Eso quedó del desastre de Fukushima y ahora vuelve a aparecer en el caso del contexto de la pandemia sin mucha perspectiva de solucionarse en ese sentido, ¿no? Bien. Ariel pregunta para Alejandra. Esta pregunta requiere una elaboración. Ariel pregunta para Alejandra, teniendo en cuenta los antecedentes, la configuración social de China y la crisis productiva y económica mundial por la pandemia, ¿está China tan problematizada como Occidente con el futuro? Entendiendo que quizá Occidente está cayendo en una suerte de incertidumbre inmovilizadora, sin claros liderazgos, o para China, dada su historia, este es un obstáculo más. Bueno, a ver, me parece, ¿era Santiago? ¿Era quien lo escribió? No escuché bien el nombre. Ariel. Ariel, perdón, Ariel. Separando un poco porque eran como varias preguntas en una, o afirmaciones. Es un poco fuerte la afirmación de que Europa o Occidente está cayendo en una paralización. No creo que sea tan así, tal vez te referís a la importancia o gravedad que tuvo en países como Italia, Gran Bretaña, y que posiblemente van a generar una gran reflexión sobre sus sistemas de salud y sobre muchas cuestiones. Yo creo que, y eso tal vez Luciano te lo pueda contestar mejor, también desde la economía y desde la política, evidentemente China sí está mucho mejor parada económicamente, como para dar una respuesta mucho más rápida
y me refiero mejor parado tanto económica como institucional, políticamente, como para dar una respuesta rápida. Eso sin dudas, y va a poder salir rápido, más rápido de la crisis bueno, que como en comparación hiciste también con nosotros, eso seguro. Sí, ahí estaba haciendo también por privado una pregunta Juan de Dios que tiene que ver con esto de la configuración de poder, y justo veía que también Jimena Eva hacía referencia a esto, así que si me dan un minuto nomás, hago un breve comentario. Yo coincido mucho con esto que dice Alejandra. Acá la clave está en quién va a estar menos afectado, quién va a poder estabilizarse antes y comenzar a reactivar la economía. Claramente quien lo está haciendo es China. Después podemos hablar de por qué, porque tiene un régimen político autoritario, porque puede actuar de forma más rápida. A mí me da la sensación de que hace poco había leído un artículo que salió publicado en Claxo, que hablaban acerca de la pandemia como un catalizador de lo que ya se venía gestando de antes. Yo no sé si la pandemia llega a ser un catalizador, sí creo que la pandemia es una gota más de agua que cae dentro del vaso, ¿no? Donde encontramos factores económicos fundamentalmente. Hubo una relocalización de actividades productivas a lo largo de los últimos 30, 40 años que ha quitado trabajos, ha quitado fábricas industriales a Occidente, a Europa, a Estados Unidos fundamentalmente, y se han relocalizado no solamente en China, en Corea, en Japón, incluso de forma previa, ¿no? En la India actualmente. Entonces, esa relocalización productiva ya está dada. Y de hecho se muestra hasta como un proceso irreversible, si se quiere. Habida cuenta de la expansión de esa base material de estos países, han podido ir incrementando otras capacidades. En el caso concreto de China, la militar. ¿Sí? Es decir, no solamente creció la capacidad militar, la capacidad económica de China, sino que a partir de ahí ha modernizado su ejército, ha incrementado la tecnología y la disposición y la capacidad en materia de submarinos. De hecho, China ya cuenta prácticamente con 3 portaaviones, ¿sí? Antes del 2011 China no tenía portaaviones, entonces hay claramente un paso de una estrategia que estaba focalizada en el este asiático, es decir, estaba focalizada en términos regionales, y hoy ya China está hablando de una estrategia a nivel global. Y un dato que me parece muy importante, que no tenemos que perder de vista, es mientras que Estados Unidos sigue culpando a China, la asistencia que están recibiendo la gran mayoría de países de América Latina y de América del Sur, sobre todo, viene de China. Entonces, China se está convirtiendo, a pesar de las acusaciones que recibe, en un claro líder para gestionar esta crisis internacional. Algo que Estados Unidos y otras potencias europeas tradicionales no han hecho. ¿Hay una reconfiguración de poder? Sí, la hay. Muy bien, gracias. Vamos a hacer otra pregunta. Pregunta Marcos. ¿Es posible decir que creció cierto rechazo de los gobiernos hacia China causado por la expansión a gran escala de la pandemia? ¿Esto puede afectar las relaciones entre China y Occidente? Bueno, digamos, empiezo yo y después pueden seguir ustedes. Digamos, más que un rechazo, por ejemplo, lo que se ha visto de Estados Unidos es la construcción de una estigmatización muy fuerte y constante y mediática no por esto, por estigmatizar a China como el origen de la pandemia. A mí lo que me parece interesante, y vos, Luciano, tendrás mejores marcos que yo, digamos, desde las ciencias políticas, pero es como estos dos niveles de lo que es la realpolitik y el soft power o la diplomacia cultural. Porque por un lado, uno ve que más allá de digamos, la pandemia tiene como una dimensión por la cual es cierto que uno ve en la opinión pública de muchos países de Occidente un cierto enojo hacia China digamos, por ser el origen de la pandemia. Pero después uno ve que ya lo que es el accionar o la relación bilateral, digamos, de lo que es la política real, digamos, no he visto hasta ahora, por lo pronto desde nuestra región, que haya un resentimiento. Todo lo contrario, uno ve que, bueno, que hasta se vio positivo
desde lo que es ciertas élites políticas, la cuestión cooperativa de China y de ayudar. No sé si vos querés complementar, Luciano. Sí, estaba pensando, primero un dato muy concreto y objetivo que tenemos de la realidad hoy, ¿sí? En el mundo actualmente 127 países han recibido asistencia técnica y médica de China, ¿sí? 127 países. Habría que ver si Estados Unidos o otra potencia europea ha prestado esa cantidad o esa asistencia en esos términos. Y por otro lado, sí, me parece que hubo en un primer momento un rechazo que estaría bueno dejarlo sobre la mesa de debate, que fue el caso de Brasil, ¿sí? En Brasil se tomó la expresión del virus chino, nacida en Estados Unidos, podríamos decirlo, y eso generó cierta tensión entre Brasil y China, siendo Brasil el principal interlocutor y socio comercial de China en la región, ¿sí? No obstante, inmediatamente Bolsonaro, a pesar de toda esa política que lleva, de la negación de la crítica y demás, inmediatamente intentó encarrilar nuevamente hacia la cooperación la relación con China. No se ha visto en otros casos de países de América Latina que rechacen, incluso en tradicionales aliados como Colombia de Estados Unidos, ¿sí? Y que actualmente mantienen un esquema de cooperación muy importante con China. Más allá del discurso de Trump, del discurso que se genera desde la Casa Blanca y demás, y algunas potencias europeas, no vemos casos generalizados de rechazo a la política de cooperación con China. Pregunta Jerónimo, ¿el bienestar económico y el consumismo en la sociedad china generan cambios culturales en los jóvenes? ¿Cuáles? Mira, ahí me parece interesante, vos por ahí, Marian, podrás matizar con Japón. Bueno, hay un antropólogo que les puedo pasar el dato, es Yan, que bueno, escribió un libro que es La individualización de la sociedad china, y él se dedicó a, bueno, a hacer relevamiento etnográfico en McDonald's y, digamos, y montones de espacios que eran muy simbólicos para comprender, digamos, esto que vos estabas mencionando en tu pregunta, ¿no? Cómo digamos, los jóvenes, y bueno, las generaciones más jóvenes en China, en las últimas décadas, posterior a la década del 90, se ha iniciado un proceso de fuerte individualización, y esto quiere decir, digamos, de un despertar y de un deseo que otros antropólogos, también como Lisa Roffel, lo relacionen a lo que es las políticas de neoliberalismo en China, y que tienen que ver con un desarrollo de intereses personales mucho más fuertes en detrimento a intereses colectivos, que eran algo mucho más notorio en lo que era la China de la década del 60, 70 y 80. Es interesante, digamos, sobre este tema, digamos, te lo voy a decir, digamos, muy breve, pero hay digamos, muchas discusiones teóricas. Justo, digamos, yo investigo empresas estatales donde las personas que son transferidas son del Partido Comunista, entonces estos intereses personales son, y proceso de individualización está mucho más, ¿cómo decirlo? No es tan exteriorizado, ¿no? Porque las personas tienen que cuidar mucho la imagen que tienen el resto de, bueno, de los miembros del partido, de sus compañeros de trabajo. Pero sí, nada, te puedo pasar también, hay muchísimos estudios etnográficos que ven como, por ejemplo, uno tiene que ver con, bueno, los movimientos gays, de otras identidades de género, o vinculados a lo que es el consumo de lujo, ¿no? Que son muy fuertes en las nuevas generaciones. Bien, muchas Sí, gracias. puedo Sí, hacer un vale. comentario en relación a lo que recién decía Alejandra de la pregunta. En realidad sí, la situación a partir de la década del 90, cuando se empiezan a dar los procesos de cambio político hacia, digamos, la apertura hacia el neoliberalismo, por ejemplo en Japón, en la misma sintonía de lo que decía recién Alejandra en China, empiezan lo que se llaman las
digamos, la importación de los modelos de internacionalización. Entonces hay como un afán en ciertos sectores en Japón, y sobre todo también sectores políticos, de generar espacios más individualistas, ¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, procesos económicos también, porque se da también la flexibilización laboral. Antes, cuando en Japón era muy fácil ingresar a una empresa, que puede ser una gran empresa o una pyme, y trabajar durante toda la vida en ese puesto sin ningún riesgo de ser despedido, todas estas seguridades que tenían los ciudadanos japoneses empiezan a perderse en la década del 90. Entonces los jóvenes ya no tienen tan fácilmente resuelta la inserción laboral. Por eso empieza a haber muchos que toman los trabajos que se llaman arubaitos, que es empleo informal, digamos, y va en la misma sintonía de lo que recién explicaba Alejandra. Estos procesos se dan a partir de la década del 90 en Japón, y están vigentes, por supuesto. También está todo el sistema de lo que se llama, como eufemismo, la reestructuración de empresas, ¿no? Que se van achicando, aumenta el desempleo. Bueno, son todos procesos que, como decíamos, tienen, digamos, base económica, pero también repercusiones desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Bien. Gracias. Acá pregunta Guillermo, ¿por qué los casos de China y Japón se consideran casos exitosos en el manejo de la pandemia? Contesto por Japón. En realidad, el caso de Japón, en Japón no se considera exitoso por todo lo que más o menos estuve explicando, ¿no? Dentro de las incertidumbres y de las dudas que hay en relación al manejo de la información y de las acciones que toma el gobierno de esa forma tan poco decidida, no se consideran casos exitosos. Se considera el caso exitoso desde afuera de Japón, digamos, amparado en esta idealización que hay sobre la sociedad japonesa. Pero yo no diría que, visto desde adentro de Japón, sea considerado un éxito, ¿no? No, Marian, lo que creo que yo le había contestado por privado es que justamente que la categoría de éxito no es nuestra categoría como analistas, sino la categoría que utiliza la prensa. Cuando nosotros tomamos una gran predominancia de medios de comunicación en el último tiempo, hablan de China, Corea, Japón como casos de éxito, en contraposición, que creo que Guillermo lo puso en la pregunta, en contraposición exactamente a eso, a Italia, al Reino Unido. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Por eso, no es nuestra categoría. Sí, sí, exactamente. Sí, yo quiero insistir con esto de la valoración del éxito de estas políticas como algo coyuntural, ¿no? Porque de hecho han tenido éxito en desacelerar los contagios, en reducir la curva de contagio, pero que también es algo momentáneo. La realidad, y es algo que desde ciencias sociales tenemos que aprender a convivir con esa incertidumbre, es que no sabemos qué va a pasar mañana. Podemos hablar de tendencias, pero no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces, yo creo que si acaso podemos hablar de un éxito de estos modelos es porque han logrado recuperar muchos de esas personas contagiadas, porque han logrado reducirla y demás. Pero ese éxito es coyuntural. Hasta que no aparezca una vacuna, y que no va a aparecer en el próximo año y medio probablemente, lo cierto es que el mundo, en su totalidad, nunca va a volver a ser lo que solía ser. Y tal vez desde Argentina no terminamos de tomar conciencia de ese cambio, ¿no? De ese punto de inflexión que ha generado esta pandemia. Sí, además, Sí. perdón, pero además también es interesante, digamos, a través de qué dimensiones tomamos la categoría de éxito. Como decía Luciano, sí, es probable que podemos decir que Alemania, que es uno de los países que tiene una mayor tasa, una menor tasa de muertes por cantidad de contagios, y también depende, ¿no? Los países que no hacen testeos, tampoco podemos saber cuántos contagiados hay. Pero, de nuevo, esto es algo que a nivel mundial y acá en Argentina, digamos, de Argentina a la China, se lo observa desde un paradigma muy biologicista, dentro de la medicina, la infectología. Y ese parecería que es el único paradigma. Con Marian mencionábamos cómo
digamos, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, ve a la pandemia como un hecho social total. Y esto quiere decir que, digamos, si quisiéramos analizar el éxito, tendríamos que pensar, bueno, ¿cuáles son todas las consecuencias de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, de desempleo, ¿no? Digamos, y montones de otras variables que por el confinamiento y el aislamiento social las personas sufrimos, ¿no? Entonces, que es mucho, mucho más grande que pensar a toda una pandemia solo por este paradigma biologicista. Bien, le voy a hacer una pregunta que hace Luciano de Tandil, que me pareció muy interesante. Se habló mucho, especialmente desde la prensa amarillista, de este virus como el producto de una fallida amalgama entre un murciélago y una sopa. Sin embargo, análisis más profundos, como el de Noam Chomsky, lo ven como una crisis de los modelos neoliberales aplicados en distintas partes del mundo. Mi pregunta es, ¿cómo piensan que afectará a futuro el modelo de acumulación capitalista en China, Japón y Corea del Sur esta pandemia? Bueno, en primer lugar, hola Luciano, porque supongo que no debe haber otros Lucianos ahí en Tandil. Luciano Lanal es un colega de hace mucho tiempo y gran amigo, así que me parece muy interesante tu pregunta. Y a lo mejor por la vorágine de lo que es la pandemia en el día a día, no estamos poniendo el foco realmente en lo que puede pasar, ¿no? En un cambio en el modelo de acumulación. Yo lo primero que veo es que sí hay un cambio en cuanto a los regímenes laborales, ¿no? Todo lo que es el trabajo online no regulado, creo que eso va a tener mucho que ver con esto. Creo de que claramente, y a lo mejor colateralmente hacía referencia a esto en mi breve exposición, es la necesidad de tener estados fuertes. Y eso claramente es un parate al discurso neoliberal. La necesidad de poder tener un Estado fuerte que articule sociedad y economía, que pueda velar por los intereses que esa sociedad misma está definiendo, ¿no? Oferta y demanda me puede dar el punto de equilibrio de un mercado. Ahora bien, esa sociedad está dispuesta a aceptar ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es moralmente aceptable para esa sociedad. Creo que justamente estamos hoy asistiendo a la configuración de ese tipo de preguntas, Luciano. Me gustaría tener una mayor respuesta, pero bueno, de momento tengo un poco planteado ese tipo de cuestiones, y a lo mejor tengo más preguntas, al igual que vos, que respuestas. Sí, puedo hacer una Marian, por favor, sí, intervención. Marian y Alejandra. Sí, bueno, a mí me encanta Chomsky, yo soy fan de Chomsky, así que lo voy a poner separado, pero en el contexto de este fenómeno mundial, global, aparecieron muchos opinólogos, y yo creo que en el afán de, no lo digo por Chomsky, lo digo en relación a otros pensadores, intelectuales, referentes de la cultura y de la política, y me parece que en este punto todavía el fenómeno nos abruma, tanto si los abruma a los médicos, a los infectólogos, que son los que dentro de ese paradigma biologicista del que hablaba Alejandra, cuánto nos va a nosotros abrumar también, y no tenemos todavía la perspectiva para poder hacer análisis sesudos con respecto al fenómeno. Lo que sí me parece, y volviendo a una intervención de Luciano hace un ratito, que mencionaba un texto de Claxo donde se plantea que la pandemia sería como un catalizador de otras situaciones. A mí me parece que como la pandemia es un fenómeno coyuntural que sirve, por lo menos ahora, lo que se ve es para poner en evidencia situaciones estructurales de arrastre y para poner también sobre el tapete la necesidad de evaluar el neoliberalismo desde, digamos, desde otra perspectiva y con otro foco, ¿no? Pero más que eso yo no creo que se pueda hacer todavía en el estado que estamos en el medio, además, no solamente abrumados intelectualmente, sino psicológicamente, físicamente, al estar en confinamiento, y en las condiciones en las que estamos produciendo nosotros conocimiento también, ¿no? Entonces, me parece que eso también es una variable, nosotros también somos variables de consideración en el campo de los estudios en relación con este fenómeno. Eso.
Alejandra, ¿alguna observación que quieras hacer al respecto? No, justo te estaba escribiendo por el chat, así que Pasamos Bueno, entonces a la ahí última pregunta. Alejandra pasó. Sí, Pasamos a la última pregunta. bueno, Básicamente quiero agradecerles primero a ustedes sus exposiciones y después también el interés, ¿no?, que han manifestado a través de todas las preguntas que han hecho llegar. Pueden contactar a los académicos ahí, y en el chat tienen las direcciones de Twitter, etcétera, para poder contactarlos si quieren seguir en diálogo, ¿no?, con estos temas. La última pregunta es una pregunta de Liz. ¿Se puede trazar alguna relación entre la memoria colectiva respecto al SARS y la gripe porcina en las sociedades asiáticas y la actuación de la OMS en el caso del coronavirus? ¿Hubo algún olvido en su actuación como organización universal ante casos de enfermedades de gran propagación? Me parece muy interesante esta idea de memoria colectiva, ¿no?, de la posibilidad de trazar de alguna manera un ciclo de cómo fue, digamos, este acarreo de las situaciones que pueden hacer estas sociedades asiáticas de estos problemas, ¿no?, sanitarios. Los escuchamos. sí. No sé por ahí si para hablar algo más de memoria colectiva, si Alejandra o Marian quieren hacerlo desde algún abordaje desde lo cultural. Mira, no me quedaba muy clara la pregunta, por eso no me animaba a responder. Lo cierto es que, bueno, es interesante también cómo nuestras, y también como idea para cerrar, cómo nuestros modelos, no tanto modelos mentales, pero sí configuraciones político-culturales, como decía Marian, también nos hacen que sea fácil desde estas latitudes, por ejemplo, estigmatizar a China. Y leí hace poco un artículo muy interesante que estudia la circulación del virus desde una perspectiva sociológica, ¿no?, desde la circulación humana, y la relación entre el virus y los colonialismos. Por ejemplo, como en República Democrática del Congo, el primer caso que hubo fue por un belga que viajó por negocios y contagió a una persona. Y es interesante cómo en Guayaquil, Quito, en Ecuador, que es muy grave, los casos no le vinieron por China, le vinieron por España. Acá Argentina, a nosotros nos vino por Italia, ¿no? De alguna manera por estas relaciones de la migración, pero muy, muy vinculadas al colonialismo. Y cómo yo creo que nos costaría mucho, ¿no?, por nuestra mirada colonial, ser más crítico a por ahí a lo no tan buenas que fueron las políticas. Con esto no estoy defendiendo para nada a China, digamos, yo soy crítica, digamos, trato de ser crítica, deconstruyendo un poco estos sesgos coloniales que todos nosotros a veces tenemos por la educación. Y a qué voy cerrando con respecto a la OMS, no hay tampoco hay críticas, digamos, muy marginales, como para entender, bueno, qué pasó con la burocracia de la OMS, que de alguna manera tardó tanto en que llegáramos a tomar medidas que fueron tan importantes. Entonces se critica, bueno, de alguna manera creo que más allá de las sociedades asiáticas, esto va a quedar como experiencia divergente mundial, como uno de los grandes experiencias en la memoria colectiva de la humanidad, ¿no?, de cómo todos afrontamos este trauma y cómo tal vez estos flujos globales que hacen que hoy cada vez viajemos más en avión, estemos mucho más conectados, ¿no?, a través de mercancías, de personas que viajan, seguramente vamos a ser mucho más cuidadosos y vamos a tener mejores políticas de mitigación a futuro, porque si hay algo que seguro le sucedió a los chinos, a los italianos, a casi todos, es que nos sorprendió, ¿no?, la pandemia. Fue mucho peor de lo que pudieron prever las distintas élites políticas y de instituciones internacionales.
Sí, yo también, generalmente, hoy me tocó tener por ahí una postura más neutra. Tengo una postura bastante crítica acerca de lo que es la influencia que está ejerciendo China en América Latina. Aquellos que por ahí han leído alguno de mis papers saben que hablo y critico lo que es la lógica conceptual del consenso de Beijing y los efectos que eso tiene para nuestra región. Pero particularmente no tengo todavía formado una posición crítica al respecto del rol de China en esta crisis, porque creo que es muy temprano para hacerlo. Prefiero ser un poco más mesurado. Pero sí quiero, antes de que terminemos, desde mi lugar, agradecerles a Said por la excelente coordinación del panel que ha hecho, a Alejandra, que es mi compañera de equipo, y también a Marian, que es la primera actividad que tenemos juntos, y espero que no sea la última. Quiero agradecerle a los tres, porque realmente el panel ha brillado gracias a ustedes, y también agradecerles a todos ustedes que se han anotado, que nos han acompañado a lo largo de este panel, desde la Escuela de Gobierno. Esperamos que se sigan sumando a nuestro ciclo de charlas, y puntualmente que estén atentos a las actividades que vamos a ir desarrollando desde el Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de Asia. Así que muchísimas gracias de mi parte. Bueno, muchas gracias. Quería pasar un aviso. Nosotros tenemos el Núcleo de Estudios del Japón en la Universidad Nacional de San Martín, y también justamente un poco lo que decía al principio, necesitamos impulsar todos los estudios sobre Asia. Venimos trabajando en general de manera muy dispersa, bastante atomizada. Entonces estos espacios que nos aglutinan, está bueno que los podamos desarrollar y cuidar, ¿no? Para poder intercambiar y no trabajar en aislamiento. Y bueno, quería pasar ese aviso, porque necesitamos desarrollar también los estudios de Japón, ¿no? Hay mucha demanda ahora, con muchos investigadores jóvenes que se acercan a estudiar temas de Japón o de Corea, gracias al anime, al manga, digamos, a la cultura popular que instalan estos países en el mercado global, ¿no? Y llegan nuestros Argentinas, se instalan en el contexto local y asumen características propias del contexto local. Ese ya es un estímulo para empezar a estudiar temas de Asia. Entonces está bueno también poder atender esa demanda de los jóvenes investigadores, y bueno, y nosotros también seguir desarrollándonos en nuestra producción de conocimiento. Bueno, gracias, ahí perdón. No, Mariam, están pidiendo tu contacto en el chat. No sé si puedes dejar tu Twitter o tu dirección de correo electrónico, por favor. Sí. Así lo pueden ver. Bueno, Alejandra, Luciano, Mariam, muchas gracias. También muchas gracias a los presentes. Y los esperamos en una próxima actividad de CELPEA, de la Escuela de Gobierno y del Máster en Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí